Buenos días a todos, ¿cómo están? Bueno, me alegra. Por favor, abran sus Biblias en Mateo capítulo 28, libro de Mateo, capítulo 28, versículos 16 al 20. Mateo capítulo 28, versículos 16 al 20. Y luego, deja ahí tu marca y salta al libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Hechos, capítulo 1, versículo 8. ¿Listo? Bueno, oramos. Señor, necesitamos escuchar tu voz, necesitamos entender que cuando hablamos de misiones no es de otros, es de nosotros a quienes tú nos estás llamando. Y que muchas veces somos nosotros los que decimos, envía a otro, porque no queremos salir de nuestra comodidad y no pensamos en otros primero. Y pues es lo que tú nos mandaste hacer. Gracias, Señor, por la oportunidad de abrir tu palabra y entenderla, para no solamente entenderla, sino atesorarla y ponerla en práctica. Dejo este tiempo en tus manos para que tu nombre sea glorificado. Amén. Bueno, hablamos de misiones. ¿Qué piensas cuando te hablan de misiones? Una cartelera con un grupo de gente que sale de esta ciudad y va a otros lugares. Un grupo de personas que solamente ellos están dedicados. ¿O qué piensas cuando hablamos de misiones? Entonces quiero empezar esta charla con esta historia o con esta noticia que fue llamativa en su momento. ¿Se acuerdan de esta historia? La Operación Jaque. Era una época donde había muchos secuestrados y había demasiados conflictos y había varios secuestrados, pero había 15 secuestrados. De esos, habían 3 americanos y había una candidata presidencial, ¿se acuerdan? Entonces, el ejército ideó un plan, ideó una estrategia. ¿Y cuál era la estrategia? Ir por esta gente. Así que tomaron un helicóptero común y corriente de las fuerzas, lo pintaron todo, lo adaptaron como si fuera un helicóptero de una compañía humanitaria, ¿sí? Porque en ese tiempo otro gobierno ya estaban haciendo estas cosas. Y lo que hicieron fue preparar un grupo de 17 personas que se hicieran pasar con este objetivo de ir por estos secuestrados y sacarlos de ahí y llevarlos a otro lugar. Así que escogieron a personas civiles, y las entrenaron en diferentes aspectos, de tal manera que cuando el helicóptero aterrizara en la zona de San Vicente del Caguán, pues los guerrilleros no sospecharan nada. Ahora, el riesgo era altísimo porque ellos no llevan ningún armamento. Número 1. Número 2, iban a estar en una zona donde había 300 guerrilleros. Si uno solo fallaba, esa misión quedaba perdida. Así que, gracias a Dios, lograron llegar, aterrizar con éxito, confundir a quienes estaban generando o custodiando a los secuestrados y lograron sacarlos de ahí. Y pues si ustedes y yo que vimos esa noticia, y yo que la volví a repasar para esta charla, cuando les quitaron unos ganchos que tenían a los secuestrados, le dijeron, ustedes son libres, somos el Ejército Nacional. Ese helicóptero casi se cae, porque todos gritaban, porque todos estaban emocionados de que volvían a la libertad. Habían pasado varios años en un cautiverio, en condiciones no muy buenas, y ahora volvían a la libertad. Si tú hubieras sido llamado a pertenecer a ese equipo de salvamento, ¿hubiera sido? Si te llega una carta que te dice, queremos que te hagas parte de este equipo que va a ir por ellos,
a correr este riesgo, a salir de tu comodidad e ir, ¿cuál hubiera sido tu respuesta? No, pues es que yo no tengo experiencia, quizás mande a otro, quizás que lo haga otro. Pero la cosa cambia cuando te digan, es que ahí está tu papá, ahí está tu mamá, ahí está tu familia. ¿Tú dirías? Cambia. ¿Por qué? Porque los vínculos emocionales a veces jalan más que una misión. Porque a veces los apegos emocionales o nuestra comodidad lucha en contra de algo que Dios quiere hacer o nos quiere llevar. Y sí, es fácil hablar de misiones cuando otros la tienen que hacer. Pero cuando somos nosotros, cuando es Dios quien nos dice, eres tú al que yo he puesto en ese lugar para que lleve a cabo la misión que yo le encomendé. No otro, no el pastor, no los misioneros, tú eres. Entonces, esta historia nos marca dos cosas que yo quiero resaltar en esta mañana. Y una es el propósito. ¿Cuál era el propósito? Traer secuestrados a la libertad. Ese es el propósito. ¿Cuál era la misión? La misión era engañar a la guerrilla usando elementos necesarios para lograrlo. Entonces, a veces confundimos que el propósito es igual a la misión. Y son dos cosas diferentes. El propósito es lo que queremos lograr y la misión es cómo lo vamos a hacer. ¿Me hago entender? Entonces, hay una diferencia entre lo que Dios espera lograr en tu vida y lo que Dios te llama a hacer. Entonces, en ese orden de ideas, yo te preguntaría, ¿cuál es el propósito de nuestra iglesia? Si alguien viniera de afuera y te preguntara, ¿cuál es el propósito de esta iglesia, de nosotros, de Familia Bíblica? ¿Cuál es? Entonces, nosotros, para hacerlo más sencillo, lo hemos enmarcado en los dos grandes mandamientos. ¿Se acuerdan cuáles son? Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo. Ese es nuestro propósito. Entonces, eso está en Mateo capítulo 22, 37 al 39. Entonces, cuando hablamos de amar a Dios, eso se llama adoración. Por eso nos reunimos y por eso adoramos a Dios. Y nuestra iglesia cree que la adoración es parte importante y vital de cada persona. Y la segunda se llama comunión. Por eso para nosotros es importante los grupos pequeños y el servicio entre hermanos. Entonces, el propósito marca por qué existimos. Esta es la razón por la cual existimos. Porque creemos que cada persona que está en nuestra iglesia es llamado a adorar a Dios. Y creemos que cada persona que hace parte de nuestra iglesia está llamada a servir. Ese es el propósito. O sea, si tú haces parte de nuestra iglesia, nosotros queremos animarte a esto, a que cumplas ese propósito amando a Dios en adoración y amando a tu hermano en el servicio. Ahora, ¿cuál sería la misión? ¿Cuál es nuestra misión como iglesia? Y esa misión la hemos también enmarcado en dos aspectos. Y esos son, número uno, es edificar a los santos. Eso es lo que hacemos como iglesia. Te damos herramientas y te instruimos y te animamos a crecer. ¿Para qué? Para que tú, dice Efesios 5, 11 al 13, llegues a ser a la imagen y semejanza de Jesús. Esa es nuestra misión. Por eso colocamos toda una serie de talleres, de cursos, de seminarios para que tú crezcas. Consejería, seguimiento, discipulado, para que llegues a ser como Jesús. Y la otra es cumplir la gran comisión. Por eso estamos acá. Porque nosotros creemos que Dios nos ha puesto en esta ciudad y en este lugar y en este tiempo para cumplir la gran comisión. Entonces el propósito pues define por qué existimos y la misión define por qué lo hacemos. Entonces cuando hablamos de edificar, pues ya muchos de ustedes están familiarizados con esto, ¿se acuerdan? Esto lo hemos denominado un círculo de compromiso. Y tú estás en cualquiera de estos campos. Esa es tu decisión. Nuestro propósito, nuestra misión es ayudarte a que tú pases de ser un simpatizante pases a ser un siervo líder. No para que digas, yo soy el siervo líder, yo soy el duro. No, es para que vuelvas nuevamente, alcances a otro, lo ores por él, lo disipules y nuevamente llegue acá.
Y una vez que estés acá, vuelvas otra vez. ¿Me hago entender? Esa es parte de nuestra misión de ayudarte a crecer. Y por esa razón, para ayudarte en este punto, hemos generado una ruta de crecimiento que constantemente está publicada ya y constantemente estamos hablando de ella. Porque nosotros queremos invitarte a que no te quedes ahí. A que no sigas siendo la persona que hace 2 años, hace 3 años, hace 1 año llegó a la iglesia y sigue en el mismo lugar. Y hay toda una serie de procesos que te van a ayudar a crecer. Esa es la edificación. Porque nosotros estamos convencidos de que Dios te ha llamado para algo. Entonces, definiéndolo de alguna manera, nuestro propósito determina nuestra misión. En la medida que tú crezcas, en la medida que tú sirves, en la medida que tú adoras, en la medida que tú te comprometes, eso te debe llevar al evangelismo. No es meramente para que tú digas, he crecido con los años en esta iglesia, he estado en esta iglesia, Dios me ha bendecido en esta iglesia, pero no estoy alcanzando a otro. Esa debe ser nuestra misión. No como iglesia grupal, sino individual. Cada uno de nosotros tiene que tener por lo menos en mente a alguien al cual tú estás diciendo, yo quiero que esa persona conozca a Jesús. Entonces, o te puedes quedar aquí toda la vida diciendo, aprendo, o en verdad tú quieres creerle a Dios e ir y cumplir la gran comisión. Pero es una decisión que tú como persona debes tomar. Y Jesús, en Mateo capítulo 28, que les animé a buscar, dice algo a unos discípulos que han estado con él 3 años y medio. Ya él ha llegado al final de su ministerio, ya ha muerto, ha resucitado, y ahora les dice esto, versículo 16. Pero los 11 discípulos, recuerden que Judas ya no está, se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando lo vieron, ¿qué hicieron? Le adoraron. Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló les habló diciendo, toda autoridad, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, debido a que tengo una autoridad, vayan y hagan discípulos ¿a quiénes? ¿A los de la esquina? ¿A los más cercanos? No, a todas las naciones. ¿Sí? ¿Y qué deben hacer con ellos? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué más deben hacer? Enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesús da una ordenanza, un mandato. Y ese mandato no es solamente a formar iglesia. Ese mandato es ir a buscar a aquel que no le conoce. Y eso se conoce como la Gran Comisión. Así que nosotros hemos resumido nuestro propósito como iglesia en traer a personas a un encuentro personal con Jesús para que Dios reciba toda la gloria que solo Él se merece. Este es nuestro propósito. Tú deberías aprendértelo, porque esa es nuestra razón. Esta es la razón por la cual estamos acá. Esta es la razón por la cual te animamos a participar en las misiones, te animamos a ofrendar, te animamos a dar, porque nuestra meta es que cada persona pueda venir a un encuentro personal con Jesús. Y que ese encuentro personal traiga toda la gloria a Dios que solo Él merece. Entonces, Jesús nos lleva a pensar que no se trata solamente de nosotros, sino que tiene que ver con otros. Tiene que ver con personas que aún no lo conocen. Él reúne a sus 11 discípulos y les dice, vayan a Galilea y esperen ahí, porque ahí viene la siguiente instrucción. Y está en Hechos capítulo 1, versículo 8, otro versículo muy conocido, y dice, pero recibirán poder, capítulo 1, versículo 8 de Hechos, dice, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes, ¿quién? El Espíritu Santo, y serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
Entonces, la visión y la misión de Dios no es meramente una ciudad, es toda la tierra. Toda. Ahora tú dices, ¿cómo hago yo para ir al lugar más recóndito del mundo? Pues esa es la meta de Dios, para ti, para mí. Y Él ha propuesto que nosotros nos involucremos en esto. El asunto es que la iglesia ha pasado de la gran comisión a la gran omisión. ¿Por qué? Porque yo recuerdo en los años 90, cuando yo recién empecé a llegar a la iglesia, el énfasis misionero era muy fuerte. Se llenaban estadios completos donde se hablaban de misiones, donde se hacían congresos de misiones, donde realmente era importante salir a buscar al otro. Pero en la medida que ha pasado el tiempo, la iglesia ha dejado de ser misionera. Porque la comodidad o el pensar en nosotros hace que no pensemos en los demás. Pero la tarea de Dios sigue siendo ir por otros. Por eso Jesús nos dice, vayan y hagan. Porque ¿qué es lo más fácil para nosotros? Quedarnos. Lo más fácil es no incomodarnos. Lo más fácil es quedarnos acá siendo un pueblo bonito y feliz. Pero esa no es la misión de Dios. Y créeme, y te lo digo, que cada vez que la iglesia se acomoda, Dios levanta una persecución. Y Dios va a incomodar. Porque nunca ha sido su plan que la iglesia sea estática. Pero este plan no inició ahora. Este plan inició antes. Dios, tomando a la nación de Israel, le había dicho a ellos en Éxodo que ellos serían un reino de sacerdotes, una nación santa. Entonces, ¿cuál era el propósito en Israel? Vengan y vean. Cuando Israel se consagrara realmente a Dios y sirviera al Dios del universo, las demás naciones iban a querer venir a Israel y conocer a Dios a través de ellos. Pero Israel no hizo la tarea. Israel se llenó de orgullo. Israel pensó en ellos primero y se proclamaron hijos de Abraham y veían a los demás como perros. Y Jesús viene y nos coloca a nosotros que no teníamos nada que ver y nos mete en este plan. Y ahora a la iglesia le dice, vayan y cuéntenles. Para Israel era, vengan y vean, pero para nosotros es, vayan y cuéntenles. Ahora somos nosotros los llamados a ir a otros. Es a nosotros a quien Dios nos ha hecho ese llamado y espera que lo cumplamos. Y vuelvo y digo, y esto no era algo que empezó ahí en Mateo capítulo 28. Desde antes, Dios había llamado a Abraham. ¿Se acuerdan de este llamado? ¿Y qué le había dicho? Deja tu tierra y tu parentela y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Y serás bendición, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán, ¿quiénes? Benditas en ti todas las familias de la tierra. Pregunta, ¿tú estás acá? Tú y yo estamos acá. Cuando Dios estaba llamando a Abraham, no solamente estaba pensando en Abraham, estaba pensando que a través de Abraham iba a venir el Mesías, el cual nos iba a colocar a nosotros en esa gran comisión. Mira desde cuándo viene. El profeta Isaías lo recuerda y dice, porque yo conozco sus obras y sus pensamientos, tiempo vendrá para juntar a quienes. A todas las naciones, lenguas vendrán y verán mi gloria. El propósito de las misiones no es solamente alcanzar gente. El propósito de las misiones es que cada pueblo adore. Que la adoración esté en cada persona que no lo conoce. Miren lo que dice el salmista. Se acordarán y se volverán al Señor todos los confines de la tierra y todas las familias de las naciones, ¿qué van a hacer? Adorarán. ¿Te imaginas esa tía tuya que no te para bolas, que no quiere saber de nada de Dios al lado tuyo, diciendo santo, santo, santo? A tu esposo, a tu amigo, a tu hermano, a tu jefe, llamado por Dios a ser santo, llamado por Dios a elevar su voz adorando. Esas son las misiones.
Ese es el llamado que Dios nos está haciendo a nosotros como iglesia, a no quedarnos ahí. Y Jesús dice que vamos a ser testigos ¿en dónde? Ya a Jerusalén en la época de los discípulos fue alcanzado. Judea, la época de Pedro. Samaria, la época de los apóstoles. Y lo último de la tierra, Pablo. El libro de Hechos termina Pablo en Roma siendo misionero. Y miren lo que dice Jesús. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces, ¿qué va a pasar? Vendrá el fin. Cuando la última oveja entre al rebaño, Jesús vuelve. Pero si no estamos haciendo la tarea, no significa con esto que si no hacemos la tarea, entonces Jesús se va a demorar 3000 años. No, Él ya tiene una fecha. ¿Sí me hago entender? Pero cada uno de nosotros tiene que ir por ellas, por ellos, por esas personas que no lo conocen. Entonces, ahora nos toca a nosotros continuar la tarea. Ya ellos empezaron, hicieron la tarea y gracias a Dios el evangelio está en nuestros días. Porque gente salió, fue, buscó. Y en ese caminar y en ese predicar nos encontró a nosotros. Mira, cuando Pablo aparece en escena y Pablo dando el testimonio dice, yo entraba casa por casa y los hacía gritar. Y la gente salió corriendo de Jerusalén. ¿Tú qué crees que hacía la gente cuando salió corriendo de su casa? ¿Me están persiguiendo? No. La Biblia dice que donde quiera que llegaban hablaban de las maravillas de Dios. Una iglesia que estaba siendo perseguida. Por eso se llamaba la iglesia del camino. Porque seguían ese camino. Y aprovecharon la persecución para ir predicando a cada persona que encontraban. Ellos podían decir, no, nos están persiguiendo, tenemos un fariseo que nos está matando, tuve que dejar a mi mamá en la casa, otros los están llevando al Coliseo Romano. No, venga, yo le cuento lo más importante. Jesús es Dios. Y a través de ellos nosotros encontramos el evangelio. Entonces, el propósito de Dios para todas las naciones es que vengan al conocimiento de la verdad y manifiesten su gloria. Cada persona que tú conoces, que es tu familia, que es tu vecino, que es tu amigo, ese es el propósito de Dios. La pregunta es, ¿seguiremos guardando silencio? Esto debería motivarnos a vivir una vida intencional. Que si yo estoy hablando con mi amigo, mi intención es que conozca de Jesús. Que si yo publico algo en las redes sociales, es que mi intención es que conozcan a Jesús. Que si yo estoy invirtiendo dinero, mi intención es que sea usado para que otros conozcan a Jesús. Que si estoy orando, es que mi intención es que otros conozcan a Jesús. Porque si no, yo he perdido el propósito por el cual Dios me ha puesto en una iglesia. Y la razón por la cual Dios espera que yo pertenezca a una iglesia. Entonces, nuestra misión como iglesia es unirnos al propósito de Dios para alcanzar a las naciones. Quizás tú y yo jamás iremos a los lugares más recónditos de la tierra, jamás. Pero a través de predicar el evangelio puede ser que alguien vaya. Y eso es lo que estamos diciéndote. Si tú y yo no podemos ir, enviemos a alguien que sí pueda. Animemos y oremos a alguien que sí puede ir. Eso no significa que solo él tiene que hacer la tarea, significa que yo también la tengo que hacer. Significa que yo también me involucro en el plan de Dios. Significa que Dios está llamándote, como lo hizo Jesús con los discípulos, a que vayas, a que vayamos, dijo la cartilla, a que todos estemos en la misma página. Te hago una pregunta. ¿Cuántas personas tú desde que conoces a Jesús has alcanzado para Cristo? ¿Cuántas? No has invitado a la iglesia, no. Que tú, sinceramente, te has dedicado a alcanzarlas para Cristo.
y que están dando testimonio que gracias a que tú estuviste ahí, ellas conocen al... Porque ese es el llamado. Jesús dice que nos ha puesto a nosotros para dar fruto. Entonces, nos queda la pregunta de ¿cómo hacemos para cumplir la gran comisión? Si esta es la tarea, ¿cómo la hacemos? Si Jesús está esperando que yo la haga, si Jesús está esperando que yo me involucre, que deje de sacar excusas y que en verdad me coloque en donde Él me ha puesto para cumplir la gran comisión, son algunas cosas que yo te quiero nombrar. Y la primera es orar. ¿Cuánto tiempo inviertes tú orando por personas que no conocen el Evangelio? Sinceramente. O nuestras oraciones no pasan de Señor, bendíceme, Señor, acuérdate, Señor, por favor. No, hay un mundo que se está perdiendo. Hay dos naciones en guerra, en medio de un conflicto donde muchas personas están diciendo, necesitamos un Salvador. ¿Tú crees que Dios levanta esas guerras solamente para que nosotros seamos espectadores? No. Si tú le preguntas a la mayoría de la gente si tiene miedo, igual que nosotros, te va a decir que sí. Pero ¿sabes cuál es la gran diferencia? Que ellos no tienen esperanza. Nosotros sí. Entonces, Dios espera que tú estés orando. Y lo primero que hizo la iglesia una vez se reunió es que dice que todos perseveraban unánimes en oración y ruego. Es la oración lo que Dios va a usar para mostrarte dónde está la necesidad. Si no estamos orando, si nuestra vida de oración se enfoca más en nosotros que en que Dios sea glorificado, no vamos a salir de la silla. No vamos a salir de cuatro paredes. Y nuestra vida seguirá siendo la misma. La iglesia primitiva se enfocó en orar antes de salir a predicar. La oración es vital cuando yo en verdad quiero cumplir la gran comisión, porque es alinearme con el plan de Dios. Es decirle, Señor, ¿dónde está la necesidad y dónde yo puedo predicar? Entonces, esto va muy rápido. Cada vez que encontramos a la iglesia en el libro de los Hechos, la encontramos orando. Te animo a que leas los capítulos del 1 al 28 de Hechos y te vas a encontrar a la iglesia orando todo el tiempo. Es tan así que Pedro termina siendo encarcelado. ¿Y qué hace la iglesia? Se pone a orar. Y un ángel va y libera a Pedro. Y Pedro llega donde está la iglesia reunida. Y comienza a golpear. Ábrame. Y la iglesia está orando. Y sale una muchacha que lo ve y se ve. Y Pedro está ahí en plena calle y lo pueden volver a coger. Y Pedro sigue insistiendo. ¿Y qué está haciendo la iglesia? Orando. Que no, que es Pedro que está afuera, que no, que Pedro está en la cárcel, que no. Y así dura. Hasta que finalmente Pedro entra. ¿Pero qué está haciendo la iglesia? Orando. O estás orando por personas que no conocen el Evangelio. Así que los que recibieron, dice el apóstol, dice Lucas, la palabra fueron bautizados y se añadieron en aquel día como 3,000 personas después de la enseñanza de Pedro. Y perseveraban en qué cosas? En la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. ¿Y en qué más perseveraban? Oraciones. Necesitamos orar, familia, sinceramente por nuestros familiares y amigos. Quizás la persona que tú estás esperando que llegue no llega porque tú no te has dispuesto a orar primero para que lo conozca. Entonces, Jesús dijo, rueguen pues al Señor de la mies para que envíe obreros a su miel. Hay un problema, no hay suficientes obreros. No hay suficiente gente involucrada. Año tras año hemos venido viendo los misioneros, pero faltan más. Porque la mies es mucha. Debemos orar porque Dios inquiete más corazones a servir en su obra.
La pregunta es si tú vas a ser un corazón inquieto porque otros conozcan a Jesús. Debemos orar para que Dios nos dé la oportunidad de predicar el mensaje de salvación. Pablo le dijo a la iglesia en Efesios, oren también por mí para que Dios me dé las palabras que debo decir y para que pueda hablar con valor y dar así a conocer el designio secreto de Dios contenido en el Evangelio. ¿Alguna vez tú le has dicho a alguien, ore por mí, que yo voy a predicar el Evangelio? Ore por mí, para que cuando yo hable con mi jefe sea receptivo. Ore por mí, para que en verdad Dios me use para hablarle a otros de Jesús. La oración enfocada en los planes de Dios nos lleva a cumplir la gran comisión. Entonces, oremos para que Dios nos permita encontrar corazones dispuestos que reciban el mensaje de su palabra. Mira, todos los días yo me traslado de mi casa a la oficina. Y uno no es que sea chismoso, pero generalmente tú encuentras a muchas personas mirando su celular, leyendo una cadena de oración o un mensaje que otro le han mandado. Aún haciendo el rosario. Porque hay una gran necesidad de Jesús. Porque yo tengo que orarle y decirle, Señor, tú sabes dónde está una persona que no te conoce. Tú sabes dónde está. Dime, muéstrame dónde está. Entonces, la oración debe ser parte vital de nosotros. Te hago una pregunta, ¿te animarías a orar conmigo? ¿Un mes? ¿Sí o no? Sí. Traigo esta propuesta. El proyecto se llama Uno Más. Son 31 días de oración, empezamos el 1 de julio. Inscripciones abiertas. Jesús dijo, otra vez digo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿A qué te quiero invitar? Te quiero invitar a orar por alguien que no conoce. ¿Cuál es la idea? La idea es que tú de aquí al 30 de junio pienses en solo una persona, no pongas 10, no, una. Una persona que tú quisieras y clamaras a Dios porque conociera a Jesús. Si tú de aquí al 30 me dices, cuenta conmigo, yo te voy a invitar, te voy a meter a el enésimo grupo de WhatsApp. ¿Y qué vamos a hacer ahí? Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Escoger una persona que no conozca el Evangelio para orar por ella, por nombre. Segundo, vas a escoger un compañero de oración porque nos da pereza orar solos. Alguien que en verdad se quiera comprometer a orar por esa persona un mes. Lo siguiente es que vas a escoger un horario dentro de tu día que tú sabes que sí puedes orar y vas a colocar la alarma. No pongas 3 de la mañana porque tu compañero probablemente a las 3 no se levanta. En la cual los dos al mismo tiempo van a orar. ¿Sí me hago entender? Son 2 minutos. ¿Qué más vas a hacer? Te voy a enviar una guía diaria. Ya te voy a mostrar la guía. Y te voy a animar a que pongas una foto en el WhatsApp que vamos a crear para que podamos conocer el rostro. Y si esa persona llega a venir acá, el día que reconozcamos las visitas, tú puedas decir, mira, este es mi compañero por el cual hemos venido orando. ¿Les llama la atención? Esta es la guía. Son 31 días. ¿Qué vas a encontrar en ella? Vas a encontrar un versículo. Este versículo. Cada día cambia el versículo. Y luego vas a orar con esta oración. Y aquí donde está esta línea que va a salir en todas las tarjetas, vas a colocar el nombre de esa persona. 2 minutos. 2 minutos. No más. ¿Qué vas a orar? Vas a orar por la persona a la cual Dios te ha inquietado a orar. Y vas a orar por tu compañero para que él tenga la oportunidad de predicar el Evangelio. 2 minutos. Te dejo la
invitación. Entonces, si no oramos, ¿cómo pretendemos que los demás lleguen a conocer el Evangelio? Uno más, porque aún hay espacio en el cielo para uno más. Entonces, ¿y tú por quién estás orando para que conozca a Jesús? ¿Hay alguien en tu vida que necesita conocer a Jesús? Pues comienza por orar. Solo Dios lo puede inquietar. ¿Qué más debemos hacer? Depender. Jesús dice en Hechos capítulo 1, versículo 8, y recibirán ¿qué? Poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Yo no puedo llegar lejos si yo no cuento con el poder de Dios en mi vida. Si el Espíritu Santo no está en mi vida moviéndose y no me está llenando, yo difícilmente podré moverme de donde estoy. Porque es que hacer la gran comisión no es algo natural, es algo espiritual. Es Dios quien me va a llevar hacia donde Él quiere. Es Dios quien va a colocar las condiciones para que yo vaya. Entonces, solo el Espíritu Santo puede traer convencimiento de pecado y traer a una persona al conocimiento de la verdad. Cuando una persona te dice, yo no quiero ir a la iglesia, no te está rechazando a ti, está rechazando a Jesús. Cuando una persona dice, yo no quiero conocer esto, no te está rechazando a Jesús. Pero el único que puede convencer a esa persona, dice Jesús, dice que el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo quien va a convencer a esa persona de que necesita un Salvador. El Espíritu Santo capacitó a la iglesia primitiva para impactar no solo a su generación, sino para que el Evangelio llegue a nuestros días. 120 encerrados, orando. Y luego de que oraron, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, salieron, fueron acusados de estar borrachos. ¿Y qué hicieron? Hablaron en diferentes idiomas, pero el punto no era que hablaran en diferentes idiomas. El punto es que la gente que los oía las maravillas de Dios en la boca de ellos. Si tú no sabes qué decir o cómo evangelizar, el Espíritu Santo te va a enseñar, si estás dispuesto. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. No te preocupes. ¿De qué le vas a decir a tu jefe? Dios te va a mostrar. Y vas a salir de una reunión diciendo, yo nunca imaginé decirle eso a mi jefe jamás. Y te lo digo por experiencia propia. Entonces, es la presencia de Dios lo que puso a Esteban, uno de los primeros mártires de la iglesia, a discutir con gente que no quería aceptar la razón. ¿Y sabes cómo terminó? Muerto. Ese es el precio. Y dice que Esteban, lleno de gracia y poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, y disputando con Esteban. ¿Y qué pasó? No podían, porque donde está el Espíritu de Dios presente, la sabiduría humana palidece. Los argumentos se caen. El orgullo se hace a un lado y Dios ejerce su poder. Entonces, el Espíritu Santo en nuestra vida es lo que nos va a llevar a la gran comisión. ¿Qué más necesitamos hacer? Discipular. ¿Estás discipulando a alguien hoy en día? ¿Le estás dando fundamentos firmes a alguien? Si no lo estás haciendo, deberías empezar a orar para que Dios traiga una persona a la cual tú le des fundamentos firmes. Y cuando termines con esa persona, ¿sabes qué debes hacer? Orar para que Dios traiga otra. Y así sucesivamente. Entonces, vayan y hagan discípulos, es el llamado. Y Jesús dice, enséñeles a cumplir todas las cosas que les he mandado. No es meramente que vengan a la iglesia, es que sean como Jesús. Esa es la meta. Entonces, vayan y hagan discípulos no es una opción que escoger, sino un mandato que obedecer. Jesús dijo, si me aman, guardarán mis mandamientos. Si no estoy cumpliendo la gran comisión, ¿estoy amando a Jesús? No, porque es un mandato.
Cada persona a nuestro alrededor tiene el potencial de convertirse en un discípulo si tiene alguien que le enseña. Cada persona. Una de las personas que yo alcancé para el Evangelio, que está hoy en día en nuestra iglesia, hacíamos fundamentos a la hora del almuerzo. Media horita, así que me tocaba correr al restaurante, comer y devolverme. Y correr y sentarme con esa persona y hacer fundamentos firmes en media hora. Gracias a Dios que ella conoció el Evangelio. Entonces, siempre va a haber alguien que escuchar. ¿Qué es discipular? Discipular es enseñar a otros la verdad del Evangelio. Esa es la verdad, porque el mundo está en una mentira. ¿Qué es discipular? Es formar en otros el carácter de Jesús. Que si Él era un mal esposo, ahora sea un buen esposo. Que si Él no era un hijo que se sometía a sus padres, lo sea ahora. ¿Qué es discipular? Es alejar a otros de su idolatría para que se vuelva el único Dios verdadero. ¿Qué es discipular? Es traer a otros que tengan una relación única y verdadera con nuestro Padre Celestial. ¿Qué es discipular? Es sacar a otros de las tinieblas, de las mentiras, para que conozcan la luz de Jesús. Eso es discipular. Entonces, discipular no es 8 lecciones, es toda una vida. Es estar dispuesto a dar por otro lo que Jesús hizo por mí. Pero si no hay disposición en nuestro corazón, difícilmente vamos a lograrlo. Y Pablo dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Quién les va a predicar? ¿Tú? ¿O estás esperando que otros lo hagan? ¿Sabes? Las sectas invierten grandes cantidades de dinero para ganar adeptos. ¿O me vas a decir que a ti no te aparece ese mensajito de las misioneras que te invitan a la iglesia cada ratico? Si ellos lo están haciendo, nosotros, ¿por qué no? Si nosotros conocemos la verdad, ¿por qué no? Y la última parte es enviando. Hemos sido llamados, así dice Jesús, así como el Padre me envió, yo también los envío a ustedes. ¿Por qué deberíamos ir? Porque Jesús dice, toda potestad, toda autoridad me ha sido dada a mí, por tanto vayan. Cuando la autoridad de Dios está en tu vida, las tinieblas no te pueden detener. Los obstáculos no te pueden detener, porque la autoridad de Dios está contigo. Ahora, si nosotros no podemos ir, por eso estamos enviando a personas que puedan hacer el trabajo, que puedan ir donde yo no puedo alcanzar. Dios envió a su Hijo. Luego su Hijo envió a los discípulos. Luego los discípulos formaron una iglesia y enviaron a los misioneros. Siempre el trabajo es de enviar a aquellos lugares que otros no conocen. ¿Y nosotros a quién enviaremos? Quizás Dios desde hace tiempo te está llamando a dejar tu casa, tu parentela, a irte a otro lugar. Y tú estás diciendo no. Quizás desde hace tiempo Dios te viene inquietando a que te muevas de tu casa, a que salgas, a que vayas. Y tú estás diciendo, por ahora no. Hay muchas partes en el mundo donde aún no conocen de Jesús. ¿Tú crees que en Jerusalén, donde hay bombardeos, hay gente que no conoce a Jesús? ¿Tú crees que en Irán, gran cantidad de musulmanes, hay gente que no conoce a Jesús? Uy, no, Dios, por allá no me mandes. Pero si no puedes evangelizar al que está a tu lado, al que te saluda todos los días, ¿cómo pretendes ir más lejos? Entonces la pregunta es esta, ¿y tú estás dispuesto a llevar a cabo la gran comisión? ¿Tú estás dispuesto a decirle, Señor, heme aquí, envíame a mí? No se trata de solo los misioneros, se trata de una iglesia comprometida que evangeliza y envía a los misioneros. ¿Por qué? Porque en el día de mañana Dios no solamente les va a decir a ellos, ustedes hicieron la tarea,
nos va a preguntar a cada uno, ¿y tú a quién le hablaste de mí? ¿Tú a quién evangelizaste? Entonces, hemos hablado de que son las rodillas que oran, son las manos que dan, son los pies de los que van y son las iglesias que envían. Nosotros hemos tomado la decisión de apoyar y animar a misioneros que están haciendo la obra. Y hoy tenemos a Johan, para mí será el Johan toda la vida, para ustedes será Alberto y Lida. Ellos hoy nos están acompañando. Y yo recuerdo cuando en el Instituto Bíblico, ellos dos se pararon un día y dijeron, nosotros tenemos un llamado a los NUCAC. Yo lo recuerdo en una clase. Y para mí eso, no sé, era algo lejano. Y ha pasado el tiempo y verlos hoy me recuerda que hay una tarea que todavía falta hacer. Entonces quiero animarlos a que veamos este video de ellos. me ampana kana Dektimuno na tuju pu ayu irite wakaje adau kanima na abu de anabe abu de apana en epti hat bakai hanatu het ko benai hei beketu. Espero que les haya gustado el video. ¿Sí se dieron cuenta de esa palma tan alta que estaba subiendo esa jovencita? Es realmente muy, muy alta y diariamente la suben los hombres en especial para buscar el fruto del que las señoras preparan un delicioso y nutritivo jugo. Como se pudieron dar cuenta, ellos hablan un idioma diferente al nuestro. Se trata de la tribu Nucac. Soy Lida y junto con mi esposo Alberto y nuestras hijas Caris y Ayelen vivimos durante varios años en las selvas del Guaviare para ganar la confianza de esta comunidad, aprender su idioma y luego pudimos traducir varias historias de la palabra de Dios en su idioma para que ellos pudieran conocer el Evangelio. Gracias al Señor, hoy en día hay muchos indígenas Nucac creyentes que aman a Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Ahora ellos tienen muchas porciones de la palabra de Dios en su idioma. Algunos ya saben leer y escribir y pueden leer esas porciones de la palabra escritas. Es un privilegio que nosotros los que hablamos español tengamos la palabra de Dios en nuestro idioma, pero debemos saber que Dios quiere que su palabra esté traducida y disponible en cada idioma indígena y en todos los idiomas, para que todo el mundo tenga la oportunidad de conocer del maravilloso amor de nuestro Creador a través de su Hijo Jesucristo, quien entregó su vida por cada uno de los habitantes de este mundo, no importa cuál sea su idioma o su raza, para todas las tribus. Jesús dijo que fuéramos e hiciéramos discípulos a todas las naciones, a todas las tribus, a todas las etnias, para que todo el mundo lo conozca a Él. ¿Listo? Quisiera invitar a Johan y Lida que vinieran aquí al frente. Para algunos de ustedes que solo los han visto en fotos, él los acá. La iglesia sabe que yo soy así, y quisiera preguntarles,
¿Qué fue lo más difícil de tomar la decisión de ir a los NUCAC hace tanto tiempo? Yo creo que mira, le voy a contar en 2 minutos. Yo conocí al Señor en Venezuela, nací en Armero, pero llegó un misionero norteamericano que trabajaba con los piaroas y le dieron 5 minutos en la iglesia para que presentara misiones. Y lo que más me impactó a mí es que este misionero, siendo norteamericano y estando en Venezuela, me mostró una filmina de un NUCAC desnudo, con un guayuco en un espejo, y se miraba. Y él no sabía que él se veía y no sabía qué era ese espejo. Pero el misionero dijo: y no hay quien vaya. Eso me impactó a mí. Y yo dije: y no hay quien vaya. Yo predicaba el evangelio a las casas y entonces yo le dije: ¿y qué tengo que hacer? Llena este formulario. Que lo firmen los diáconos. Los diáconos lo llenaron. Yo estuve involucrado con la iglesia, y déjame decirlo, la iglesia no era misionera como esta iglesia. Y llegó que fui aprobado aquí en Colombia con una misión que hoy era Nuevas Tribus, hoy se llama Nuevos Horizontes, que me involucré con ellos. Y cuando llegó, que fui aprobado, la iglesia se reunió primero los diáconos y dijo: esto es de Dios. Y no podemos parar lo que es de Dios. El pastor se paró, dio su sermón y dijo: iglesia, espera un momento que tengo un anuncio que darles. Hemos recibido de esto. En ese tiempo yo era Joan Alberto, y me dijo mi nombre Joan, pero por mi nombre de otra cosa que como DJ, que era Joan. Y él me dijo: ya ha llegado esto. Yo no sabía ni para qué era, pero invitó a la iglesia, dijo: ha llegado este formulario donde Joan ha sido aprobado como misionero para ir a prepararse a Colombia. El pastor lo dijo: ¿lo tomamos o lo dejamos? La iglesia se paró y se dijo: lo enviamos. Nos duele que se vaya, pero esto es del Señor y no podemos parar nada de lo que es del Señor. Y me impactó mucho, y hoy recordando es que lo que estaba compartiendo, la obra es de Dios. Dios es Dios y Dios es grande. Amo y Señor de la tierra, de la creación. Gracias, Lida. Ahora que tú has llevado bastante tiempo predicando el evangelio, ¿qué se siente ver a tantos de ellos que han tomado esa decisión? Es un privilegio muy grande, es algo demasiado especial. Hace 8 días compartimos en una iglesia, hija de la iglesia de Normandía, la primera iglesia de Normandía. Bueno, aquí Bernit sabe mucho de eso, que hoy en día es el pastor Alcides Triana, y pues estábamos compartiendo un poquito de lo que compartimos hoy, y al final hubo varias personas que dijeron: ay, pero ustedes tan especiales y cómo hacen eso. Y realmente es un privilegio, es algo que no lo cambiaría por nada, aunque a veces hay momentos bastante difíciles, pero ver personas que son transformadas, comunidades que son transformadas, es algo demasiado especial, y sabemos que es 100% la obra del Señor. Hace poco muchos de ustedes estuvieron orando por nuestra hija Caris, que estuvo bastante mal, y uno de los días más difíciles que ella pasó fue un día que no podían darle medicina y tenía todos sus órganos inflamados. Estaba con mucho dolor, y no podían darle ni siquiera acetaminofén porque eso iba a empeorar su hígado, y ella pasó el día así con dolor. Y hace poco yo le decía a ella: tú eres la más valiente del mundo, y ella me dijo: mami, realmente cuando estaba en cuidados intensivos
yo siento que no estaba yo, que alguien me sostenía. Y pensé en eso, en nuestra travesía, en todo, porque, por ejemplo, yo les digo, les leo algo así: Bin pede oveja mi hiukani, monea mi hiukani, huidiukani we, huidiukani de we. Y ustedes no entienden nada. Y usualmente se piensa de los indígenas que están esperando que alguien vaya y les habla de Dios, pero no es así. O sea, quien no conoce a Jesús y quien no ama a Jesús conoce algo diferente y ama algo diferente. O sea, ellos ya tienen su corazón ocupado, y es ocupado por algo que no es Dios y que por lo general es demasiado sin esperanza y demasiado dañino, pero pues es lo que tienen. Y pensar que Dios quiere que ellos lo conozcan, que el propósito para el cual fueron ellos creados, al igual que nosotros, es conocer y amar a Dios. Y me gustó mucho la historia con la que introdujiste, porque en realidad es eso, están prisioneros y pues nosotros estábamos así. O sea, cuando yo conocí a Cristo, mi vida fue cambiada con tanto propósito. Yo no estaría viva, les aseguro que no estaría viva si no hubiera conocido a Cristo. Pero cuando conocí a Cristo, eso fue tan libertador, fue tan de gozo para mí, que yo quería que otros conocieran al Señor. Entonces, cuando ellos han conocido al Señor, ha sido como el mismo proceso, que ellos mismos quieren que otros conozcan de Jesús. Y eso no, realmente no se cambia por nada. O sea, de verdad, lo mejor que ha pasado en mi vida fue conocer a Jesús. De eso estoy totalmente segura. Y por eso me agrada demasiado tener la oportunidad de que otros conozcan de Jesús y poder ser ese instrumento. Lo que les leí al comienzo es este librito. Bueno, es uno de los que hemos traducido para discipulado y se titula Lo que es buscado. Y aquí dice la oveja que falta. En Nucac no se diría la oveja perdida porque no tiene sentido, pero es la oveja que hace falta. ¿Cómo se traduce? La moneda que hace falta y el hijo desobediente. Entonces, ya ustedes conocen esas historias, pero están traducidas aquí en este librito. Muchas gracias. Pueden tomar asiento. Jesús dijo, vayan y hagan discípulos. El llamado sigue siendo el mismo para nosotros hoy. Así que quiero animarte a que cierres tus ojos, solo por concentración, y pienses, ¿cuántas personas al lado tuyo, al lado mío, están necesitando, están en cautiverio, están en la oscuridad, están en idolatría, necesitan conocer a Jesús? Y tú y yo que conocemos la verdad, a veces la callamos. Mira, el Evangelio es el más precioso regalo que Dios nos ha podido dar. Pero es la más grande obligación que debemos tener en nuestro corazón. Así que habla ahí con Dios y dile, Señor, perdóname. Perdóname porque yo no estoy pensando en otros, sino en mí primero. Cuando el tiempo se está cortando. Cuando hay tanta gente que no te conoce. Y yo te pido, Dios, que inquietes mi corazón a hablar de ti a otros. Que no me dé miedo, que me dé denuedo. Que en verdad tú me des la oportunidad de compartir a otros la verdadera salvación. A vivir una vida intencional.
porque tú prometiste que tú estarías conmigo hasta el final y tú no me desampararías. Y que hoy sea un punto de compromiso de querer amar a los misioneros, apoyarlos, orar por ellos y que tengamos más misioneros a los cuales podamos enviar. Aún hay mucha gente que no le conoce. Señor, tengo que levantarme primero, poner mi mano en alto y decir, yo no he hecho la tarea. Aún hay tanta gente que no te conoce, hay tanta gente a mi alrededor que solo ve una religión y no ve una relación. Y a veces teniendo la oportunidad me he quedado callado. Y yo te pido, Dios, que me recuerdes que tú me has llamado a hablarle a otros de mi fe, pero más que de mi fe, hablar de ti. Hablar que Jesús vino, murió por todos mis pecados, fue sepultado, pero al tercer día resucitó. Que ha ascendido al cielo y está preparando un lugar para que todo aquel que en él crea no se pierda y que va a regresar. Señor, y cada uno de nosotros tiene una persona o varias personas a su alrededor que no te conocen. Y pues yo te pido, Dios, que inquietes nuestro corazón, que no nos dejes en paz, que nos incomodes, que nos animes a orar por ellos, a ir por ellos, a arriesgarnos por ellos, porque como lo dijo Lida, vale la pena. Y hoy en día conocemos a los Nucat porque una pareja un día dijo, Señor, yo te creo. Y ellos son nuestros hermanos en Cristo, pero aún hay otros que no te conocen. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida intencional que honre tu nombre, para que tu nombre esté en la boca de aquellos que no te conocen. Y al final, como lo dice Apocalipsis, cada lengua, cada tribu, cada nación te adore. Gracias, Señor, por escuchar nuestra oración, por haber traído hoy a Alberto y a Lida y por escuchar de tu mensaje que nos anima a seguir adelante. Gracias, Señor Jesús, por venir, porque si no hubieras venido, nosotros no tendríamos esperanza, pero ahora nos llamas a nosotros a ir. Ese sigue siendo el llamado. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre, por escuchar mi oración. Amén.